de Noticias al Amanecer y este día vamos a hablar de un tema muy importante con relación al VIH, porque hoy es el Día Nacional de la Prueba del VIH y se encuentra en nuestros estudios Jorge Odir Miranda, él es presidente de la asociación Atlacat Vivo Positivo, con quien vamos a conversar sobre este tema. Muy buenos días, Odir, que sigue siendo tabú, sin duda, no solo en el país, sino en el resto de las naciones del mundo. Sí, buenos días. Bueno, gracias por la oportunidad de hablar de este tema tan importante que lo debemos de conocer todos y también pues evitar todas esas prácticas que tenemos de estigma y discriminación hacia las personas que vivimos con VIH. Claro que sí, veíamos como años anteriores sí se hablaba de un día específico. Hoy las autoridades del Ministerio de Salud dicen que va enfocado a campañas diarias. Sin embargo, también, bueno, por lo menos desde mi punto de vista, parece que es necesario a veces hacer un refresh de todo esto. ¿Por qué? Para que la gente se acerque, ¿no? Sí, una de las cosas que podemos rescatar de lo que se hacía anteriormente, antes de que se suspendiera, era que la gente, usted la veía haciendo fila para poderse hacer la prueba. Eso era una de las motivaciones que nosotros utilizábamos precisamente porque lo que queremos es que las personas pierdan el miedo y se acerquen a los centros de salud a hacerse la prueba. Creo que las autoridades no han entendido que el mensaje no es que se va a montar todo un aparataje. Si el Día Nacional de si las pruebas de VIH están disponibles todos los días en los hospitales, no le vemos por qué no puede haber una campaña específica de un día especial, que hagamos un llamado especial, más reiterar el que se acerque a los centros de salud o a algún hospital a hacerse la prueba de VIH. Entonces, creo que se ha entendido mal el mensaje que nosotros como instituciones estamos queriendo hacer a la población, que se acerque y que haya un día especial, que nosotros incentivemos a las personas y también que le facilitemos, porque el problema es que la persona llega, tiene que llegar a emergencia, tiene que pasar por todo un proceso y muchas veces no andamos con el tiempo suficiente para poder hacer toda esta espera. Entonces, en un día nacional podemos facilitarle a la gente a que vaya directamente, se pinche y pueda saber su resultado en unas horas. Es decir, la propuesta que ustedes tienen no es específicamente de que se instalen pues los canopies en las plazas o en los parques, sino que se arme toda una campaña desde los mismos centros de salud, donde pues se gestione de alguna manera que este día en específico se va a estar realizando la prueba. Con más facilidad, que las personas no crea que tiene que esperar 3-4 horas para poderse hacer la prueba, sino facilitarle. Además, creo que si se hiciera de manera coordinada con las organizaciones que trabajamos en el tema, pudiéramos ser también centro para la toma de prueba, que también es una de las formas que podemos apoyar y facilitar. Además, dentro de los compromisos internacionales, El Salvador tiene que cumplir una meta, que es el 90% de las personas, el 90% de personas diagnosticadas. Odir, entonces en ese sentido estamos hablando que estamos dejando, por ejemplo, de lado el acercamiento que debemos de tener como instituciones de salud hacia la población, este tipo de pruebas. Es decir, no le estamos tomando la importancia debida. Así es. La epidemia es concentrada, pero no podemos descuidar, no podemos olvidar que los jóvenes se nos están infectando, principalmente los hombres, se siguen infectando y son los que mayor miedo tienen a acercarse a los centros de salud. Por eso es que nosotros insistimos que debe de haber un día que incentivemos a las personas a acercarse a un centro de salud y también ir borrando este estigma y discriminación que solamente ciertas poblaciones, porque todos estamos expuestos. Aunque la epidemia en nuestro país esté concentrado en una población, no significa que la demás población... ¿Qué población? La población LGBT es la que en este momento se han hecho todos los esfuerzos para que todos los días también se pueda realizar la prueba. Que no decimos que está malo, pero sí no podemos olvidar que tenemos más población y que tenemos poblaciones que están expuestas a adquirir el VIH. Sin embargo, aunque no se está haciendo esta campaña como tal, conmemorando el Día de la Prueba Nacional del VIH, las autoridades hablan de una disminución de los registros de personas que dan positivo. De 5 casos diarios han pasado a 3, dicen las autoridades. De 34,000 personas que se han diagnosticado con VIH desde que el virus se registró en el país, 11,000 están recibiendo retrovirales. Así es. Esto recordemos que también es por un esfuerzo que
que las organizaciones hemos hecho en el pasado, y también hay que recordar que los resultados de haber bajado el número de casos es producto de un trabajo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo atrás. Ahora, si nosotros bajamos la guardia y dejamos de hacer un trabajo agresivo, los resultados van a ser dentro de 5 o 6 años y no vamos a hacer 3 o 4 casos, van a ser 7 o 8 casos, y eso es lo que no queremos nosotros. Parte del trabajo es vigilar que la epidemia siga bajando y que no vaya a haber un repunte en algún momento. Entonces, para nosotros es importante seguir manteniendo el tema como un tema de interés nacional, que las personas estén conscientes, que se hagan la prueba de rutina, que no esperen a tener síntomas para acercarse a un centro de salud, y también evitar que las personas lleguen en etapas terminales a los hospitales. Son 779 nuevos casos los que han sido diagnosticados ya para este año, según lo han indicado las autoridades del Ministerio de Salud o del PIR. Pero hay una situación que usted plantea, y esto también me lleva a contrastar la situación. Esto es que no se tiene al acceso a las personas la prueba de VIH. Esto podría significar que hasta cierto punto la disminución de personas que se hacen la prueba podría ir equiparada con la cantidad de nuevos casos que se reportan. Así es. Por eso para nosotros es, si bien los resultados eran mínimos, a nosotros nos ayuda muchísimo a que la gente tome conciencia que todos los días, cualquier día puede irse a hacer la prueba, pero en un día especial podemos facilitarle el proceso de la preconsejería, que es algo que nos exige la ley, y también que la persona sepa el resultado en unas cuantas horas y en algunos casos en unos cuantos minutos. Entonces, para nosotros por eso es importante que no solamente lo hagamos en una población específica. Si bien la epidemia es concentrada en la población LGBT, es importante que nosotros los esfuerzos no los dejemos de hacer en beneficio de toda la población salvadoreña. A pesar de que ha disminuido el número de casos que se registran diarios, ¿ustedes han logrado identificar cuáles siguen siendo las principales causas de por qué las personas, y en este caso los hombres, que son quienes van a la cabeza del número de personas infectadas, siguen infectándose del virus a pesar de las reiteradas campañas, de las invitaciones que se hacen a las personas a protegerse para evitar no solo infectarse de VIH, sino también de otras enfermedades de transmisión sexual? Estos 3 casos, dicen las autoridades, buscan que de alguna manera disminuyan en algún momento, tener 0 número al día. Sí, eso es uno de los compromisos también como país que El Salvador ha firmado, y es que para el 2030 se supone que se le ha puesto fin a la epidemia. Entonces, una de las reiteradas insistencias nuestras es precisamente mantener campañas. El problema es que El Salvador ha disminuido en su agenda nacional el tema de VIH. Claro. El tema no ha dejado de ser una prioridad, ¿verdad? Estamos hablando de ciertas actividades que se le dan relevancia, y al VIH se le ha dejado de dar el interés que requiere. Es una epidemia silenciosa que en algún momento nos puede pasar la factura si nosotros no seguimos haciendo la promoción, si no seguimos precisamente incentivando a la población a tener un control preventivo, porque es importante que las personas sepan que si bien los antirretrovirales no van a curar, pero van a evitar llegar a una etapa terminal, y van a evitar también que pase en cama, que tenga que recibir otros medicamentos para enfermedades oportunistas, y le permite estar en una sociedad donde pueda vivir una vida normal. Entonces es importante que las personas tengan ese nivel de conciencia. Usted decía una palabra bien importante, Odir, silenciosa. Y es que por lo menos el 70% de los nuevos casos que fueron detectados durante el año 2016 eran asintomáticos. Así es. Quiero que hablemos de esto al regresar de la pausa comercial aquí en Central de Noticias. Con 13 minutos, gracias por continuar con Central de Noticias al amanecer, y estamos conversando este día sobre un tema bastante sensible para la población en torno al VIH y al Día Nacional de la Prueba del VIH. En nuestros estudios se encuentra Odir Miranda, el expresidente de la Asociación Atlacat Vivo Positivo,
con quien estamos discutiendo, por supuesto, todas las aristas que convergen en este tema. Así es, y se lo decíamos antes de irnos a la pausa comercial, 70% de la población a la que se le ha detectado durante el año 2016 el VIH ha sido asintomático. Queremos que nos amplíe un poco más al respecto y qué es lo que podemos hacer. Sí, la verdad es que en la mayoría de casos es asintomático, ¿verdad? No tenemos ninguna muestra que esto esté sucediendo y que el virus esté avanzando en nuestro organismo, que esté replicándose cada día. Entonces, por eso para nosotros es importante que la persona practique realizarse la prueba siquiera una vez al año. Entonces ¿por qué nace también el interés nuestro de retomar el Día Nacional? Porque mucha de la gente que tenemos consultando nos dicen, bueno, ¿por qué suspendieron el Día Nacional de la Prueba? Si nosotros esperábamos siquiera ese día para irnosla a hacer, porque no tenemos el tiempo para irlo a perder a un hospital todo el día o toda la mañana para que nos den la referencia y podernos hacer la prueba. Entonces, una de las razones que insistimos es que el virus es precisamente silencioso y a veces las personas, por no ponerse en control médico, no chequearse, van cuando ya la etapa está muy avanzada, cuando ya el organismo está débil y que no puede defenderse de las enfermedades que van apareciendo. Por ejemplo, una gripe se le puede complicar a una persona que empieza a desarrollar síntomas ya de VIH avanzado. Entonces, por eso es que debemos de practicar la prevención, y la prevención no solamente es cuando nos vamos a la cama con alguien, sino también es en nuestra salud, cuando vamos a chequearlos por cualquier razón, debemos de hacernos la prueba, precisamente porque es una de las razones que nos va a evitar a llegar a esas etapas avanzadas y también que nos impide llevar una vida normal, porque una persona que ya está entrando en una etapa difícil de la infección, ya no se desarrolla igual. Entonces tenemos y podemos prevenirlo. Ahora, el país ha avanzado en cuanto al número de casos que se registran diarios, pero hay un subregistro por ahí que les ha evitado de alguna manera pues tener el reconocimiento en cuanto a la transmisión vertical. Hablemos de los casos de las madres que transmiten el VIH a sus bebés. Sí, por eso es importante que toda madre o toda mujer, cuando le es informado que está embarazada, debe de ponerse en un control inmediato, ¿verdad? Y dentro de este control inmediato existe la obligación de hacerse la prueba de VIH. Nuestro país estuvo a punto de recibir el certificado precisamente por controlar la transmisión vertical. Lastimosamente no se pudo recibir porque el año pasado resultaron 2 casos. Lógicamente esto no es un asunto del Ministerio de Salud, sino también es parte de la conciencia que como seres humanos tenemos, y a veces se nos olvida que bueno, en el caso de las mujeres ya tienen a un nuevo ser y es importante que se ponga en un control médico para evitar que ese niño o niña vayan a ser VIH positiva. Ya podemos evitar que eso suceda. Así es, ¿qué es lo que debemos de hacer como población civil para evitar estos tipos de contagio? Y además, ¿qué es lo que nos hace falta como autoridades para frenarlos también? Sí, la verdad es que es importante que todos contribuyamos a detener el VIH. Y la única forma como lo podemos hacer es involucrándonos y también siendo parte de todos estos esfuerzos que se hacen como país. Ustedes han reiterado, por ejemplo, que el que se dejara de realizar el Día Nacional de la Prueba del VIH tiene que ver muy estrechamente con el tema del presupuesto. Así es. Fue un tema de presupuesto el que ha obligado al Ministerio de Salud a dejar a un lado este día y pues prácticamente quedarse únicamente con el trabajo que hacen en cada centro de salud u hospitalario. Realmente el Ministerio no ha querido aceptar que es una cuestión de presupuesto, pero sí tiene que ver con el presupuesto, porque si la prueba está disponible todos los días del año, a cualquier hora que la persona lo requiere, nosotros es la pregunta que nos hacemos: ¿por qué el oponerse a hacer un llamado este día, que recordemos que también es un decreto ejecutivo, y ese decreto ejecutivo no está derogado? Y ese decreto ejecutivo decía que el 27 de junio es un día para practicar la prueba de VIH a nivel nacional. Entonces, si no está derogado, sigue vigente. No vemos nosotros por qué debe de haber esa diferencia
Si está disponible todos los días, no hay por qué hacer un día especial. No estamos pidiendo, como reitero, no estamos pidiendo que se haga, que se practique como se hizo años atrás, porque desde nuestro punto de vista también este tipo de campaña lo que hacía era violar la confidencialidad, el derecho a la confidencialidad, porque eran lugares públicos. Entonces nosotros estuvimos totalmente de acuerdo con el ministerio en ese sentido y decir, bueno, concentrémoslo en los hospitales, ¿verdad? En los hospitales, en las unidades de salud, y también hacemos que las personas vayan siendo más conscientes y que no se lo lleven ahí a la puerta de su casa, sino, bueno, vamos a la clínica, si realmente me quiero, me voy a proteger, me voy a prevenir y voy a evitar llegar a una etapa avanzada o voy a esperar llegar a esa etapa para poderme poner en control. Claro, violación a los derechos es una palabra que me parece bastante importante y que en nuestro país parece no hacer eco por los índices de discriminación por la cual continúan siendo objeto las personas que padecen VIH. Así es, el tema de violación, principalmente el derecho al trabajo. Sí. Muchas empresas, a pesar que el Código de Trabajo ya lo prohíbe porque fue reformado, tenemos una ley especial que también dice que es prohibido solicitar la prueba de VIH. Muchas empresas lo siguen haciendo también de manera silenciosa, porque ya no lo ponen por escrito dentro de los requisitos, sino lo dicen verbalmente, o practican la prueba de VIH a sus empleados sin el consentimiento, que también es una violación, y eso está castigado ahora. Entonces creo que es importante que las personas conozcan también sus derechos, porque a veces no defendemos o no denunciamos precisamente porque no tenemos la información suficiente para hacerlo y los canales por los cuales también se debe de hacer. Es importante que ante cualquier violación de derecho la persona denuncie y lo denuncie reiteradamente para evitar que vuelva a suceder o cualquier otra empresa siga practicando el rechazo y la discriminación. Y hablando de derechos, precisamente un derecho que tiene toda persona que ha sido diagnosticada con VIH es recibir sus retrovirales a tiempo. Así y según como lo estipula el médico. ¿Cómo se ha estado desarrollando este tema? En algunos casos se hablaba, por ejemplo, que el Ministerio de Salud había caído en deuda con el pago de los retrovirales para las 11,000 personas que están siendo tratadas en este momento en los diversos centros de salud. Ellos señalan que están completamente abastecidos y que incluso ya están haciendo las gestiones para comprar los medicamentos del próximo año. ¿Es así eso? Sí, bueno, el ministerio ha sido insistente en decir que ya esto fue controlado, que ya la factura pendiente se le canceló a la OPS y que ya, bueno, se han iniciado los trámites de compra para el próximo año. Esperamos nosotros, y eso es lo que nos mantenemos vigilantes, monitoreando, porque el no cumplir con este proceso nos llevaría a un caos nacional, porque 11,000 personas serían afectadas por la falta de antirretrovirales. ¿Y qué significa esto? Que las personas pueden caer en un proceso de resistencia y pasar a medicamentos que tienen un costo mucho más caro, que elevaría todavía el presupuesto para la compra de antirretrovirales. Entonces hemos visto dentro del presupuesto un recorte casi de $1 millón para este año, y eso es lo que nosotros hemos advertido, que las consecuencias negativas que puede tener para las personas que ya están recibiendo tratamiento. Claro que sí, me parece también un importante dato brindar que no solamente el incremento de casos se da en territorio salvadoreño, a pesar de que las autoridades lo niegan, sino es también en nuestra región. En ese sentido, ODIR es importante porque sé que usted también tiene contactos con diferentes organizaciones internacionales, que abordemos un poco más el tema, que sin duda es importante para que nosotros aquí en El Salvador tomemos conciencia de la importancia, ¿no? Sí, la verdad es que el comportamiento, o mejor dicho, la epidemia no es solamente para El Salvador. La región centroamericana es una de las regiones bastante afectadas, ¿verdad? Los países hermanos, como Honduras, es uno de los países que lleva arriba el número de casos. Y esto realmente es preocupante, y los esfuerzos que se han venido
tratando de hacer desde hace años es que haya todo un compromiso centroamericano para que las personas que se muevan en el territorio por alguna emergencia, por alguna necesidad, tengan a disposición los medicamentos o el mismo nivel de atención que lo pueda tener aquí en El Salvador, en Guatemala, Honduras o Costa Rica, cualquiera de los países que hacen parte de la región. Entonces, para nosotros es importante seguir trabajando este tema con el Sistema de Integración Centroamericana, que es uno de los entes que también ha estado colaborando y ha sido parte de este esfuerzo, precisamente porque hay medicamentos que El Salvador posiblemente tenga y no los tenga Nicaragua. Sí. Y ese puede ser una situación bastante compleja para las personas que se mueven en el territorio. Entonces, los esfuerzos, la incidencia que se está haciendo precisamente es para que estemos al mismo nivel todos los países de la región. Hablando de la región centroamericana y específicamente de El Salvador, ustedes han logrado identificar si el tema del contagio con el virus estaría directamente pues asociado con los países tercermundistas o con la misma pobreza de las personas que generalmente son personas de escasos recursos económicos, aunque el Ministerio de Salud dice que los contagiados son hombres económicamente activos entre los 25 años en adelante. Sí, la verdad es que la epidemia es una epidemia que afecta también el nivel de pobreza, o sea, la población... según los estudios que hemos realizado nosotros también como institución, está concentrada en niveles de pobreza bastante altos. Entonces, por la poca información que hay. Las personas que tienen un nivel de escolaridad más o menos alta o superior es la que menos problema tiene para acercarse a un centro de salud, para tener acceso a los antirretrovirales, para tener la información adecuada. Y el problema que tenemos en nuestro país, el por qué la gente no es adherente al tratamiento, que es uno de los problemas serios, es precisamente porque no tiene ni para comer. Y estos medicamentos, algunos de ellos hay que tomarlos con alimentos, u otros, si bien hay que tomarlos con el estómago vacío, y hay ciertas indicaciones que hay para esto, mucha gente prefiere comprarse una tortilla con queso y no tomarse los antirretrovirales. Entonces, afecta grandemente a la gente más pobre, es donde la epidemia también hace estragos, precisamente porque no logramos subir ese nivel de adherencia o ese nivel de educación a tomarse el medicamento en la hora que el médico se lo ha indicado, y también no tiene a veces los medios como para poder estar movilizándose y poder tener los controles médicos que necesita. Entonces a veces la gente abandona el control médico y no se le ve, desaparece hasta por un año, y hemos hecho y se han hecho programas como país de buscar a estas personas y volverlas a acercar al hospital, pero ha sido a veces bien complicado porque algunas de ellas las hemos encontrado en etapas terminales. Terrible. Y ya cuando llega al hospital prácticamente llega a morir. ¿El registro de personas fallecidas que tengan hasta la fecha? Alrededor de 200, según el ministerio, alrededor de 225 creo más o menos es el dato que se nos entregó hace poco. Bien, muchas gracias, Odir. Reiterar quizás los números de contacto para cualquier información que desee obtener la población acerca de la asociación, cómo podemos colaborar también en esta causa y, claro, por ejemplo, en el tema de la lucha para que nosotros nos hagamos los exámenes respectivos también. Sí, pueden llamarnos al 2274-6776, que es el conmutador de nuestra institución. Y también pueden buscarnos en redes sociales como Asociación Atlacat Vivo Positivo en Facebook y Atlacat SB en Twitter. Bien, agradecemos su participación a Odir Miranda, él es presidente de la Asociación Atlacat Vivo Positivo, por su participación en Central de Noticias y por tratar este tema que sin duda es de mucho interés a nivel nacional y un tema muy sensible que nunca deja de ser noticia. Gracias, Odir. Muchas gracias a ustedes por el espacio.